Muy buenas noches, estimados amigos y colegas. De nuevo con la serie de webinars y el proyecto La Neurocirugía en Manos Salvadoreñas y Amigos Internacionales. Esta noche tenemos el agrado de contar con la participación valiosa del doctor Mauro Segura, neurocirujano de la República Mexicana. El doctor Mauro Segura va a tener la amabilidad de disertarnos la temática de compresión microquirúrgica mínimamente invasiva con exploración del nervio trigémino 180 grados, 180 grados. Antes de cederle la palabra al doctor Segura, voy a permitirme leer una breve hoja de vida profesional del doctor. El doctor Mauro Segura es neurocirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el título de médico cirujano con mención honorífica. Concluyó la residencia de neurocirugía en el Hospital General de México y en una estancia de 3 años, en 1998, de investigador en el Neurosurgical Department Research Institute for Brain and Blood Vessel, Akita, y doctorado en cirugía de la base de cráneo en la Escuela de Medicine Keio University Hospital, Tokio, Japón. Actualmente cuenta con 18 años de experiencia en el tratamiento de la neuralgia del trigémino y cirugía de la base de cráneo. Miembro del Colegio Nacional de Neurocirugía, actualmente cuenta con 18 años de experiencia en el tratamiento de la neuralgia del trigémino, cirugía de la base de cráneo y neurocirugía funcional. Jefe de servicio del departamento del Hospital Ángeles Morelia. En cuanto a sus certificaciones, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica desde el 98, Colegio Nacional de Neurocirugía, miembro activo de la North American School-Based Society desde 2001 y de la FLANC. En cuanto a su experiencia académica, más de 190 cursos nacionales e internacionales atendidos, más de 110 presentaciones en foros nacionales e internacionales de medicina, más de 32 carteles presentados en foros nacionales e internacionales, coordinador y sinodal en reuniones científicas nacionales e internacionales de la materia por invitación, 29 publicaciones en revistas de artículos científicos, presentación de novedosas técnicas quirúrgicas y sus resultados clínicos en medios de comunicación locales y electrónicos. En cuanto a su trayectoria, especializado en el tratamiento de la neuralgia del trigémino y otras entidades neurovasculares, con una trayectoria de 18 años, con más de 1.800 pacientes atendidos y más de 700 cirugías realizadas en la práctica privada. Sin más que agregar, cedo la palabra al doctor Mauro Segura. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenas noches. Pues en primer lugar, agradecer de todo corazón a nuestro amigo, colega, hermano de la República de El Salvador, doctor César Yáñez, por este esfuerzo enorme de las últimas semanas de tantos webinars. Y bueno, atendiendo a esta amable petición, vamos a presentar un poco de nuestra, quiero decirlo así, nuestra filosofía para atender este problema, neuralgia del trigémino. Y al final de la charla creo que será un poco claro esta descripción, descompresión microquirúrgica mínimamente invasiva con exploración 180 grados más o menos. Y pues también agradecer a todo mi equipo. Este es un trabajo de un equipo de 18 años y creo que tenemos que reconocer que esto no lo puede hacer una persona de manera aislada. Y cuando me invitó el doctor Yáñez a esta plática, me puse a reflexionar un poco qué hacer y bueno, vamos a dirigirla más a los jóvenes, que son los que están más al día en esto de los webinars, de la tecnología, de la educación a distancia. Y me trajo a colación los años, por ahí de 1998, cuando éramos jóvenes residentes, estábamos haciendo un ensayo, César, entre la Universidad de Keio, cruzando una avenida en Tokio, estaba el Tokyo Woman Hospital, y empezamos a hacer un webinar, estoy hablando de hace 22 años, todo lo que existe ahora no existía, acá, en el Japón ya existía, hacíamos teleconferencias, hacíamos telemedicina, hacíamos webinar, y la idea de esa sesión fue probar la funcionalidad del internet, del satélite, su satélite, para conectarse, ¿no?
Y de ahí a la fecha pues han pasado muchas cosas y nosotros trajimos esa inquietud. Y por otro lado una serie de registro, y es lo que nos lleva a operar en el 2001 el primer paciente con neuralgia del trigémino, que pues la presentación es muy atenta y muy amable, pero realmente es un área de la cirugía de la base del cráneo a la que hemos dedicado pues, los últimos 18 años. Y aquí esta pequeña reseña habla de 1.796 pacientes atendidos en neuralgia del trigémino, en este caso en el periodo de 2014 a 2020, 6 años, y me enfoqué al tema que me han encargado, neuralgia del trigémino clásica. Hay un tema que podremos revisar más tarde, espasmo hemifacial, representa los porcentajes que vemos aquí, 6.4% del total de nuestro universo, la neuralgia clásica 63%, y creo que lo más importante es este 29% que realmente es múltiples causas, aquí se enlistan más de 30, que causan un síndrome muy parecido a la neuralgia clásica y que se puede confundir, que corresponde al grupo quirúrgico, al neurocirujano, al equipo médico, tomar este desafío, determinar la causa y resolverla en la mayoría de las veces. Y digo en la mayoría porque incluso hay menos del 0.5% de causas psicosomáticas, fibromialgia y esas enfermedades que aún no conocemos. Y bueno, esto dio pie a una publicación que los invito a revisar y ojalá haya oportunidad de revisar. Este tema es por demás apasionante. La neuralgia del trigémino causada por un tumor epidermoide. Esta es una de las series más largas publicadas, no solo en América Latina, solo superada por un par de publicaciones en China, por razones obvias. Y la suma de esta experiencia que hemos acumulado en los últimos años, bueno, nos ha llevado a reflexionar, a evaluar, a reconsiderar algunos puntos que les quiero presentar. Por supuesto, la mayoría de los pacientes vienen de la República Mexicana, pero tenemos pacientes de todos estos países. Quiero hacer hincapié, algunos vienen de manera directa, otros vienen referidos por colegas, amigos, y otros nosotros los referimos, sobre todo aquellos casos más complejos, como voy a ir comentando. Orgullosamente, bueno, han viajado 4 personas, ¿no? De Japón, seguramente por antecedente. Y para avanzar en la charla, quiero aquí comentarles esta foto. Bueno, no están todos los excelentes neurocirujanos salvadoreños, pero es un grupo salvadoreño que tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto con estos talleres, y esto lo presento porque estamos hablando del entrenamiento en cirugía de la base del cráneo. Una de estas áreas es el ángulo pontocerebeloso y especialmente los nervios que ahí localizamos. En este caso, el día de hoy hablaremos de la neuralgia del trigémino. Sin embargo, sí quiero insistir, esta cirugía no es para residentes de último año, no es la cirugía que se quede el viernes en la tarde, no es la cirugía a seguir, no es para empezar a hacer cirugía en vivo, sin asistencia. Esta cirugía requiere un alto entrenamiento y requiere el mismo respeto que requiere cualquier cirugía de la base del cráneo, tratándose de tumores, tratándose de lesiones benignas, tratándose de malformaciones, tratándose del puente, tratándose de otros problemas de la base del cráneo. Y por eso escalé aquí en 5 niveles, que es nuestra recomendación para los jóvenes, que una vez que concluyen su entrenamiento general, que puede llevar 6, 7 años, dependiendo del país y la universidad, el siguiente nivel es el entrenamiento en cadáver, en especímenes preparados, en talleres, todo esto que actualmente es muy accesible en el mundo actual a través de diferentes patrocinadores, diferentes universidades y centros ya muy conocidos. En México contamos con centros de preparación para este tipo. Uno de ellos, el que actualmente dirige el doctor Méndez Rosito. En Miami, el doctor José Valerio, y pues en Estados Unidos hay varios. Ya no tienen que ir a Japón para realizar un entrenamiento, que íbamos por 8 meses y nos quedamos 3 años, ¿no? Por lo fascinante de esta materia. Creo que es una obligación
del residente, de las universidades, de los profesores, fortalecer esta área. Dicho lo anterior, pues el nivel 3 requiere una cirugía tutorial que todos los que conocemos la hicimos en su momento, y esto quiere decir que debemos estar realizando asistencia, ayudantías, colaboración entre las cirugías con alguien experto. De otra manera, no podremos dar el siguiente paso al nivel 4, que yo lo llamo iniciar, ya cuando el neurocirujano experto en cirugía de base de cráneo tiene que hacer sus primeros casos. Como todo en la vida, tenemos que empezar de lo simple a lo complejo, incluso casos extremos que después aparecerán. Y finalmente, y creo que no menos importante, es el intercambio colegiado entre colegas, expertos, responsables, académicamente comprometidos para esta retroalimentación, que es lo que nos va a dar un crecimiento no solo como neurocirujano, como equipo, como representante de un gremio nacional, sino en este caso hablando en Latinoamérica. ¿A qué me refiero? Bueno, esta publicación salió hace apenas unos meses con uno de los colegas de Salvador y pues no necesariamente están todos nuestros pacientes, pero aquí participamos con colaboración e intercambio de información para que salgan ideas, se propongan nuevas terapias y esto haga en beneficio de los pacientes. Y quiero presentar esto a la vez que voy presentando un video aquí en su marco derecho. Diversidad de hallazgos microquirúrgicos. La imagen de la izquierda representa de manera muy sucinta lo que conocimos, estudiamos y publicó grandes líderes de la neurocirugía del siglo pasado, el doctor Albert Rotton, también de la mano del doctor Janetta, y sabemos que esto se queda en la cuestión ilustrativa, es un texto, es una cuestión gráfica. La realidad es muy diferente. En este caso, igual que siempre, la realidad supera al texto. Seguramente esto es información que se absorbió el doctor Peter Janetta y todo su equipo de colaboradores. Podemos ver que no existe un patrón, no existe una situación igual, no existe una cirugía rutinaria, no existe una cirugía fácil, ni siquiera simple, y de manera responsable tengo que decir que la cirugía del trigémino requiere la misma responsabilidad, gallardía, trabajo que la cirugía de cualquier pequeño tumor, cualquier pequeña malformación o cualquier trastorno del crecimiento. Bueno, pues sería ideal, ¿no?, que quisiéramos ver todos. ¿Por qué les presento esto? Bueno, pues tenemos aquí una filosofía, y nuestra filosofía es la cirugía de mínima invasión, que pues es una tendencia global que tiene ya 4 décadas, empezó ya con técnicas generales, y llegó a la neurocirugía, y en resumen, no es una cirugía pequeña. Tal vez esto lo ven cirujanos jóvenes, residentes de neurocirugía, y no es de ninguna manera una cirugía ni pequeña ni corta. Es una filosofía en donde implica hacer un abordaje lo suficientemente espaciado para llegar a la lesión y, sobre todo, no lesionar, no manipular, no maltratar las estructuras neurovasculares. Entiéndase, encéfalo, nervios craneales, estructuras vasculares y membranas. De esta manera, no es solo la incisión pequeña, que puede ser una cranectomía, como vemos aquí en el dibujo, de 18 milímetros que habitualmente hacemos, evitar la retracción cerebral y conservar el drenaje venoso, por supuesto el arterial, como ya es bien conocido, y reducción de exposición, tiempo de exposición cerebral, intercambio aéreo. Aquí quiero hacer un alto, porque la mayoría de nosotros, cuando estudiamos hace 20, 30 años, y actualmente los libros, los textos vienen en una anatomía quirúrgica en posición vertical, en posición como está publicado por el doctor Rotton, doctor Janetta, pues son especímenes en una posición visto por detrás, del lado de la nuca, y hacer ese viraje a la posición quirúrgica que nosotros recomendamos no es algo que sea tan fácil, y sobre todo con tantas variantes como les mostré en el
video anterior. Por lo tanto, se requiere un entrenamiento muy cuidadoso y supervisado para esto. Actualmente, la técnica que hacemos es la abordaje retromastoideo en posición de cúbito con rotación de la cabeza. Acaba de salir el año pasado la técnica descrita por doctor López Elizalde. Y bueno, aparte de ella y la que publicó el grupo del instituto hace 20 años, pues el mundo sigue operando en posición sentada. Y les voy a dar mi opinión. En cuanto a los pasos para llegar a esta cirugía, lo hemos dividido en 8 pasos. El primer paso es posicionamiento. Nosotros, no es que estemos en contra, es que no lo usamos, no le vemos ventaja, y sí vemos muchas ventajas a la posición de cúbito con rotación de la cabeza, la cual toma máximo 15 minutos, mínimo 3, 8 minutos, y podemos ver aquí que en un santiamén el paciente está colocado y el resto corresponde a la preparación. De manera muy resumida les quiero presentar, también es un mensaje para los jóvenes, que registren todos los tiempos, los hallazgos, las situaciones particulares. Nosotros registramos el tiempo de inicio de anestesia, desde que entra a sala hasta que empieza la incisión. Aquí podemos ver que va hasta los 30 minutos. Sin embargo, en esta pequeña muestra del año pasado de 121 pacientes operados del trigémino, encontramos una media de 10 minutos. 10 minutos se me hace un tiempo pues, suficiente, pero sobre todo estamos seguros, y lo hicimos en su momento, la posición sentada ocupa más de 40, incluso 1 hora de preparación, lo cual consume medicamentos anestésicos, pone más riesgo en dependencia de las máquinas del paciente y fatiga del equipo quirúrgico, amén de el consumo de tiempo. No voy a ahondar en esto porque pues, hay un congreso que este año suspendió, pero hay cientos, por no decir miles, de neurocirujanos que siguen operando sentados, siguiendo la filosofía y la escuela del grupo de Alemania y el doctor Sami, y bueno, Estados Unidos. El paso número 2 es el abordaje retromastoideo mínimamente invasivo. Lo encuentra en la literatura como abordaje retrosigmoideo. Por cuestiones personales, creo que no es solo atrás del seno sigmoideo, sino de todo el macizo mastoideo. Por lo tanto, preferimos esa denominación. Y podemos ver aquí un caso simple, que vamos a correr el video, en donde quiero llamar la atención. Casi todos, excepto un caso que les voy a mencionar, son en posición en abordaje derecho, para que recuerden la posición quirúrgica. La nariz está en la parte superior de su pantalla, el vértex en la parte izquierda, el cuello y piernas en la parte derecha, y la parte nucal está en la parte inferior. Es derecho. Y aquí les voy a detener. Los videos están acelerados porque no tiene caso que lo vean lento. Lo que queremos demostrar es, en esta figura, la ubicación del seno transverso y el seno sigmoide, el ángulo que forman, que conocemos, es una posición habitual. Si lo cambiamos de posición sedente a posición de cúbito lateral, pues no hay tanta complicación. Sin embargo, nosotros preferimos esta posición para lograr esta craniectomía. En semi-elipse, aquí vemos una base plana que corresponde al trayecto del seno sigmoide, el ángulo que forma con el seno transverso y una curvatura hacia abajo. Y como podemos ver en el dibujo en el dibujo verde, la incisión de la dura madre es aprovechando los 2 vértices. Este es un tip que les queremos pasar a los residentes. Es más fácil tratar y combatir un sangrado en 2 vértices que tratarlo alrededor. Hay otras escuelas que prefieren circundar alrededor el seno, lo cual no solo es riesgoso al incidir, sino más riesgoso al suturar. Con esta recomendación hemos evitado muchos sangrados que no se han presentado. La siguiente es un abordaje de las mismas características en un paciente que llamamos dificultad media.
y básicamente la misma posición, derecha. Aquí está la parte anterior, la parte superior, y en un momento más que vemos aquí nuestra craniectomía con la misma forma de base plana y semi-eclipse. Vemos que el ángulo que actualmente deberíamos haber aprovechado, voy a frenarlo, el ángulo que deberíamos haber aprovechado, no podemos alcanzarlo porque, como vemos aquí, el seno y el ángulo que forman el seno transverso y el seno sigmoide es un ángulo obtuso, el cual dificulta y pone en riesgo un sangrado si incidiéramos de manera no cautelosa. De esta manera cambiamos, como vemos aquí en el dibujo, la incisión de la dura madre. Ahora no es en triángulo, puede ser un triángulo, pero es muy limitada, tal vez a la mitad. Este espacio, si recordamos, si vemos aquí una medición, está en escala milimétrica, pues perdemos 5 o 6 milímetros, no se puede incidir, y una sección del seno pues complica la cirugía y hace laboriosa y riesgoso el resultado de una cirugía que generalmente es selectiva. Pero bueno, casos que llamamos complejos, vamos a presentar en el siguiente video. Ni siquiera lo pudo, digamos, recortar o editar para vislumbrar. Lo que les quiero comentar en este paciente es que tenía el seno, el espesor óseo. Vamos a ir por partes. Cuando el espesor óseo del hueso occipital es mayor del promedio, cuando el seno y el ángulo que forman ambos senos, sigmoide y transverso, es obtuso y se reduce el espacio, cuando la fosa posterior es pequeña, con una cúpula alta, proyectada hacia, en este caso, la profundidad, y cuando situaciones anatómicas como el cuello corto, obesidad, corpulencia, impiden que el cirujano tenga una propia movilidad, entonces es un caso muy complejo. Quiero decirles que en estos últimos 700 pacientes, yo creo que recordamos 4 o 5 de manera inolvidable, porque son casos muy complejos. Y aquí quiero hacer un alto a propósito. Esta cirugía ni es para residentes, ni es para neurocirujanos que empiezan, y mucho menos es una cirugía que se debe realizar en condiciones sin equipamiento. Requerimos, como vimos en el video, neurodrill, microtijera de diferentes tamaños, buen equipo de aspiración, buen monitoreo, fresas de diferentes tamaños, clips, múltiples clips disponibles, coaguladores de diferentes formas, y hay pacientes que podría hacerse la cirugía como se promovió en los 90 con una Kerrison y un bipolar. Yo creo que es una manera pues ya obsoleta. Ahora tenemos que prepararnos para hacer una cirugía de excelencia, como es la cirugía de la base de cráneo. Paso 3 es la preservación venosa, y aquí también parece algo simple, lo pasamos rápido, es el mismo abordaje derecho. Aquí podemos identificar en pocos centímetros de profundidad el nervio, incluso ya vemos aquí la arteria que corresponde a la arteria cerebelosa superior, una pequeña rama que dificulta el desplazamiento, pero ni siquiera vemos la vena se la estoy señalando aquí con el cursor, está el complejo venoso petroso superior está muy distante, podemos ver que está más allá de 1 centímetro, no hay necesidad de verlo, de cortarlo, de sacrificarlo, ni hacer nada. En este ejemplo de preservación venosa de caso de mediana complejidad, pues podemos ver que ya hay que hacer una disección un poco más cuidadosa. Está el complejo venoso petroso superior, igualmente al lado derecho. Repetimos, el nervio trigémino, el complejo venoso en su posición habitual, drenando hacia la arista, una situación anatómica habitual. Sin embargo, esa situación anatómica habitual se hace inhabitual en cerca del 10% de las veces. La disección cuidadosa, pues estamos habituados a esta manipulación. La tijera pues tiene 1 milímetro en la punta. Podemos disecar libremente la aracnoides visceral que rodea estas venas, que deben ser manipuladas con mucho cuidado para evitar un desgarro. Aquí se toma una muestra
Y ahora sí, hicimos un espacio que nos permite desplazar, manipular e introducir el material aislante, tanto 180 grados a la izquierda como a la derecha. Este video es para mostrarles la cuestión venosa, por eso no me detengo en lo demás. Aquí quiero hacer un dato. Podemos ver que vamos a introducir los instrumentos a través de este complejo doble, complejo venoso petróleo superior doble. Por lo tanto, se requiere manejo quirúrgico de estructuras vasculares. Y un caso complejo que es este video, preservación venosa. Bueno, vemos el resumen, es la misma historia. Y podemos ver que estamos haciendo nuestro acceso. Aquí, ¿qué es lo que hace complejo? Bueno, pues aquí quisimos medir. Aquí hay 1.9 milímetros de espesor óseo. Ya de por sí ahí nos consume casi 2 centímetros de nuestras estructuras y aparte tenemos un seno venoso obtuso que va a dificultar el acceso y nos encontramos esto. Las estructuras venosas, en este caso componentes o afluentes del complejo venoso petróleo superior, están por encima, pueden estar atravesando el nervio trigémino, pueden ser múltiples, pueden tener diferentes disposiciones. Aquí vemos, hay necesidad de aplicación de clip. Esto es una recomendación que hacemos todas las veces que vayan a cauterizar una vena, sobre todo de alto flujo, usen el clip temporal, retírenlo y esto les evitará muchos problemas. A veces el simple clipaje evita que haya una oclusión, un infarto venoso, que puede ser incluso contralateral al sitio operado. Eso lo hace que sea un trastorno venoso. Y bueno, aquí vimos contar con instrumentos. En este caso hemos modificado el capabianca para cirugía de hipófisis. Nosotros lo modificamos para cirugía de trigémino. Aquí vamos a observar, nos permite introducir, aquí está, la punta muy cómodamente por debajo del trigémino. Aquí vemos otra variante venosa y esto nos permite no obstruir, aún así está obstruido el campo quirúrgico. Estamos trabajando a más o menos 25 centímetros de profundidad. Una vez preservado el tema venoso, podemos ver aquí, es el mismo caso, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Caso extremo, esto, cuando hice la presentación, bueno, no teníamos este caso a la mano, lo encontramos durante la búsqueda de los videos y podemos ver, pareciera una vena, situación normal, tejido inflamatorio normal, el nervio aquí está en una posición habitual. Empezamos a ver cómo se complica la disección aracnoidea y el principio debe ser, como lo mencioné en la primera diapositiva, preservar las estructuras venosas, excepto que sea necesario sacrificarlas previa oclusión venosa, oclusión vascular venosa, asistido con el anestesiólogo, con el monitoreo de anestesiólogo. Aquí vemos otra vez el capabianca, ya hemos sacrificado 2 venas, todavía encontramos un tercer complejo venoso, y una vez que liberamos toda esa maraña venosa, podemos explorar en 180 grados a la izquierda, a la derecha, y sí quiero ser muy enfático para no mal expresar esta idea. Obviamente no es a 360 grados porque en ese caso, pues tendríamos que lesionar alguna estructura vascular o venosa. Debe comprenderse esto, de otra manera no. Aquí es donde nos asistimos con el endoscopio. En un momento va a aparecer el endoscopio para asistirnos y poder observar en la pantalla, en el microscopio, en la profundidad hacia atrás del nervio, pero en la situación anatómica es en la cara ventral del nervio. En este caso, lo que lo hace extremo es esta vena, que corresponde a un afluente del complejo venoso, drena a esta pequeña sombra que corresponde a otra vena. Podemos ver el calibre. Aquí está el nervio, aproximadamente 3.5 milímetros. Aquí vemos la vena, prácticamente 4. Sacrificar esta situación muy difícil
que hay que tomar una decisión muy cuidadosa, conjunta con nuestro equipo, y lo que hace más complejo esto es que esta paciente tenía una neuralgia bilateral y a los pocos años sabíamos iba a ser candidata a una cirugía del otro lado. A ella la acabamos de operar hace 6 meses del otro lado, preservando las venas de ambos lados. Esto nos da cierta seguridad, tranquilidad de que su drenaje venoso no sufrirá ni en la primera ni en la segunda intervención un infarto. El paso 4 es este. Vamos a adelantarnos rápido el video porque el tiempo es importante. La disección microquirúrgica simple, pues es la que todos quisiéramos encontrar. Abrimos 5 centímetros, encontramos un poco de tejido inflamatorio, encontramos debajo del tejido el nervio trigémino y la compresión venosa puede ser aislada o sacrificada según la complejidad del caso, y se acabó la cirugía, que no debe tomar más allá de 30 minutos. El siguiente caso, que es un grado medio, pues lo hemos puesto aquí porque pues vemos, en este caso, enfocándonos al componente aranodeo, sacrificamos uno de los drenajes venosos, vemos el tejido que está íntimamente en contacto con esta eminencia suprameatal hiperostótica, drenando conjuntamente con su par en el arista que forma la punta del peñasco y la tienda del tentorio, la base del tentorio, y podemos disecar y se hace visible ahí con el siguiente corte la anatomía, la aparición del nervio trigémino. Pareciera algo fácil, les reitero, esa punta microquirúrgica mide 1 milímetro, el nervio aquí está, y para fines de la disección, aquí vemos el capa bianca modificado, nos permite acceder a situaciones tan profundas, ya no existe la vena, podemos continuar con la disección. Y en el siguiente caso de complejidad media podemos ver una disección bastante incómoda. Aquí vemos tejido inflamatorio, vemos vénulas de mediano calibre, no se pueden sacrificar, vemos los componentes habituales anatómicos, todo es derecho, el nervio trigémino, el nervio facial, algunas adherencias, algunas arteriolas. Vemos otra vez, es el mismo caso de hace rato, pero ahora se los presento por la parte de disección microquirúrgica para permitir observar la compresión vascular sobre el nervio trigémino derecho. Y una vez liberada el tejido inflamatorio, podemos proceder a explorar en 180 grados en ambos lados. La craniectomía petrosa, pues ya también ha sido descrita hace mucho tiempo. En este caso, pues como vieron, hace unos años publicó su caso el doctor Monroy, en donde llamaba la atención a esta petrosectomía interna. Este año saldrá la publicación conjunta que tenemos con el doctor Méndez Rosito y su equipo de grados de esta eminencia suprameatal. Vale la pena recordar a los jóvenes, estamos viéndolo en decúbito, nariz adelante, vértex, a la base corresponde a la parte de la nuca, y la eminencia suprameatal, aparte de que puede ser anterior, medio y posterior, como lo describió el doctor Méndez Rosito, pues aquí vemos que en este caso esta eminencia es pequeña, grado 1, no interfiere con la colocación del teflón, con la estructura vascular, y se acabó, nos vamos a casa. El grado medio, aquí podemos ver una eminencia bastante mayor. Lo que vemos aquí a la derecha es el nervio facial, ese no es motivo de la cirugía. Aquí vemos la eminencia está en el camino, en el trayecto, en el corredor quirúrgico para acceder al fondo, al nervio trigémino. Hay que hacer un abordaje, una petrosectomía. Claro, vale la pena decirle a los jóvenes, esto se hace después de 100 fresados de hueso temporal en cadáver y después de 100 cirugías asistidas por un tutor. Aquí vemos una eminencia grado 3 que han llamado, probablemente 3,5 diría yo. Aquí vemos toda la sombra que estoy marcando, corresponde a la eminencia suprameatal. La fresa, en este caso, usamos la de 4 milímetros, la eminencia mide 4 milímetros,
tenemos que eliminarla porque el nervio está en el trayecto, en el corredor quirúrgico, y no se puede visualizar esa parte ni con el endoscopio. Respetamos mucho el trabajo del doctor Schwerer en Alemania, de la gente que se dedica a esto de manera endoscópica. Es imposible llegar ahí con el endoscopio, hay que fresarlo. Y obviamente con todo el cuidado que esto representa, aquí vemos el boquete que dejamos, pero ya tenemos acceso al nervio y a proceder a una descompresión microquirúrgica. Y al momento de la publicación no pudimos mandarle esta foto a los archivos de neurocirugía, pero pues evidentemente los cirujanos expertos podrán ver aquí una eminencia supranatal multilobulada. Obviamente está acelerado, pero el fresado nos llevó prácticamente 2 horas. Aquí estamos fresando. Se requiere mucho trabajo en el laboratorio, mucho trabajo en el paciente. Y bueno, voy a regresarle. Aquí al final lo que queremos demostrar es que llegamos al área del trigémino. El acceso es el mismo que siempre usamos, un abordaje de 18, 20 milímetros en este caso. Creo que se justifica. Pasando a la petrectomía, llegamos a la liberación, tema de la plática que quiero resumir en: hay que explorar siempre hacia la derecha, hacia la izquierda, en todo el trayecto. Parece fácil, como en este caso simple. Encontramos el nervio, encontramos las 3 ramificaciones, encontramos la rama motora y encontramos una compresión vascular simple. Aquí está, es una arteria cerebrosa superior simple. Aquí vemos incluso el complejo venoso retirado. Exploramos del otro lado para verificar, no hay contacto, se acabó la cirugía. El caso siguiente corresponde a un caso medio. Vamos a correr el video, no le hagan caso al texto, pero es un caso medio. Entonces, aquí encontramos dificultad para acceder, estamos a la misma profundidad. Hemos podido disecar y aquí encontramos esa estructura que cruza, la estoy señalando con el cursor, voy a regresar. Esa estructura que cruza y que correspondía a una variante venosa afluente al seno, al complejo venoso petrosuperior. Y por el otro lado vemos unas afluentes, la vena pontina ascendente, que hacía unión con la vena pontina transversa y dan lugar a esta larga afluente. Lo difícil aquí es la profundidad. No podemos permitir un sangrado venoso a esta profundidad porque pueden ver cómo se pierde el foco del nervio y un accidente aquí, pues podríamos decir que sería letal. Después de esto, pudimos explorar en ambos lados. La exploración 180 me refiero no solo a los lados, sino desde el, digamos, el ingreso del nervio al puente hasta su trayecto, seguirlo hasta el poro trigeminal. ¿Sí? El problema es cuando no es fácilmente accesible. Y aquí hay un caso complejo que les quiero mostrar. Bueno, una vez que disecamos y cauterizamos el complejo de esta manera, podemos ver, lamento que esté esto, pero si quieren ver aquí la figura, poner alto. Aquí vemos en este dibujo, para ejemplificar, el nervio trigémino, que vamos a reconocer por su color blanco. Vemos la cerebrosa superior a la izquierda de la pantalla. Arteria en rizo que está acá, inicialmente aparece a la izquierda, la dislocamos y la mandamos a la derecha, y después aparece esta tercera que la seguimos y corresponde a una AICA doble. Entonces, si corremos el video, pues en este caso la vena no tiene nada que ver, excepto que estaba en el trayecto de todo. La podemos eliminar y excluir, y una vez que retiramos la vena, podemos continuar hacia la profundidad. Vamos siguiendo la disección, y esto que estoy aquí identificando es el rizo, así como se ve, así lo encontramos. En ese momento, pues tenemos que buscar el origen de esta arteria. Coincidimos que es la AICA, aquí está. Estoy señalando el nervio, aquí estamos a la izquierda del nervio, o sea, en la parte ventral superior. Vamos a hacer algunas maniobras que por cuestiones del video van a ser muy rápidas, pero vamos a dislocar, vamos a retirar y extraer la arteria
en este caso que llamamos AICA1, para liberarla y poder colocar en la posición inferior al nervio, lo cual sería su situación normal. Por supuesto, es una arteria redundante. Una vez que aprovechamos el espacio para colocar el teflón, y aquí aparece... 1, 2, 3. Ahora. Listo. Bueno, continuamos aquí con este caso que llamamos complejo y me voy a tener un momento para que podamos ver el dibujo. Corresponde a un abordaje derecho. Aquí vemos la sombra del nervio trigémino que vamos a reconocer en la cirugía. Vemos marcado con el número 1 la arteria cerebrosa superior. Vemos una AICA marcado con el número 2. Y vemos esta arteria redundante en rizo marcado como AICA 2, AICA bis, que en el video lo vamos a iniciar viendo a la izquierda del nervio, se disloca y termina a la derecha del nervio. Y aquí, si nos concentramos a la imagen, bueno, sacrificamos la vena porque estaba en el corredor quirúrgico, en este caso complejo, complejo venoso petroso superior. Continuando la disección, podemos identificar en la profundidad el tejido que corresponde al nervio trigémino, y en esta imagen advertimos esta estructura, este rizo vascular con doble vuelta, está a la izquierda en la pantalla, está a la izquierda del nervio. Aquí identificamos claramente la rama sensitiva y la rama motora. Vamos a hacer unas maniobras microquirúrgicas de disección y dislocación que por cuestión del video se va a ver rapidísimo. Esto pues nos puede llevar incluso 20 minutos porque hay que cuidar las arterias perforantes. En unos segundos vamos a ver cómo aquí aparece el rizo, ya lo dislocamos, lo traccionamos y ahora aparece a la derecha el nervio. Y estamos en posibilidad en este momento de colocar el teflón sin lesionar y aprovechando el espacio que hemos realizado. En este momento se advierte también cómo aparece la cerebrosa superior en su situación y posición habitual, sin problema, podemos aislarla. Ahora sí, después de haber retirado la arteria previa, y una vez la cerebrosa superior aparece una AICA 2, que no está descrita en los libros, pero aquí existe, y vamos a ver al final del procedimiento. Debe ser una disección muy cuidadosa, puesto que aquí vemos dos arterias perforantes que en caso de un accidente podría traer consecuencias muy graves. Esto es lo que llamamos un caso complejo de liberación en 180 grados que se pudo lograr a satisfacción. Ese se lo voy a presentar más tarde. Y aún hay más, hay un caso extremo. Este corresponde, es el único video que está a la izquierda. Es un paciente que recibimos. El resumen es una mujer de la tercera edad que obviamente venía de una cirugía descompresiva realizada en su ciudad. Venía posterior a recibir Gamma Knife en alguna de las instituciones de nuestro país y posterior a recibir balón y radiofrecuencia, obviamente con efectos muy temporales, además de portadora de una bomba de infusión con morfina. Finalmente no había más que reintervenirla. Encontramos una compresión o una masa que comprime el nervio en la resonancia preoperatoria, y durante la cirugía encontramos esto. Para los jóvenes invertimos la figura como se ve aquí en la carita, el nervio facial en su posición habitual. Sabemos que está aquí el nervio trigémino, no lo habíamos visto, ya lo vimos. Voy a detener la imagen. Esta estructura filiforme que se ve aquí es el remanente del nervio trigémino. Lo demás era el teflón, obviamente en una cantidad extrema, tejido fibroso por delante y por detrás, que tenemos que disecar. Queríamos respetar. La paciente preserva y preservaba sensibilidad. Aquí vemos el contacto vascular que corresponde a un rizo de la AICA, y quisimos preservar el nervio, el remanente de la raíz nerviosa que podemos ver, obviamente todas estas estructuras inflamatorias, y contra todo, además de ser sobreviviente de cáncer, la paciente goza de muy buena salud, sin dolor,
y le están destetando de morfina en Guadalajara. Finalmente, el paso 7, la colocación del aislante, lo podemos resumir así. Pues en realidad debe ser simple, como lo hemos visto en los casos que les he presentado. Se aísla un penfill simple, una retracción simple y está resuelto el tema de la compresión vascular por la cerebrosa superior. No hay más que hacer, que serían los casos con los que deben de empezar en este mundo de la neurocirugía de la base del cráneo, del ángulo pontoveloso y cirugía del trigémino. Ahí lo repetimos, pero bueno. Aquí está un caso de complejidad media para colocarlo. Pues generalmente es un poco más complejo. Vemos alguna maraña vascular arterial. No hay malformación. En estos casos hemos encontrado unas 4 malformaciones, pero en este caso solo son rizos. No es el mismo de hace rato. Este es otro caso, como que es una colocación o reposicionamiento habitual de las arterias antero-inferiores redundantes, y hay que tener mucho cuidado. Al final del video vamos a ver, no se puede colocar el teflón en una pieza, hay que hacerlo en 2 o 3 piezas, pero sobre todo cuidando estas pequeñas ramas perforantes, que vamos a cerrar el video un poco para fines de ver lo que quiero demostrarles. Ahí no estamos satisfechos con la descompresión, vamos a colocar más teflón en este espacio para evitar un recontacto, y al final del procedimiento podemos ver, ahí está. Bueno, las arterias perforantes muy peligrosas que si no se cuidan podrían lesionar, podríamos lesionar el paciente. Aquí está un caso extremo. Es el mismo de hace rato, pero solo para insistir, en este caso hemos operado a la fecha más de 32 pacientes con estas características de los países que ustedes conocen, de España, Estados Unidos, Centro, Sudamérica, México, operados con radiocirugía, Gamma Knife, con bloqueos, con muchos intentos fallidos de globo, de radiofrecuencia, y por supuesto es de difícil criterio decidir operar uno de estos pacientes. Sin embargo, los resultados en general son buenos. La tasa de éxito en esta operación no es la misma que en casos vírgenes. Sin embargo, el paciente requiere alguna ayuda. Aquí estamos revisando, hemos enviado al North American Skull Base Congress el próximo año esta propuesta de reconstrucción, y tampoco es para residentes, pero sí podríamos decir que empiecen a hacer esto. Aprovecho, esta es la sutura que hacemos a ojo pelón. Ya con el microscopio vemos, intencionalmente dejé esta foto, vemos que a ojo pelón parece que está suturado herméticamente. Aquí vemos una apertura, aquí vemos otra, y eso que habíamos puesto aquí, un injerto de músculo. Por lo tanto, el cierre debe ser muy cuidadoso, tanto de las celdillas mastoideas, de la dura, y evitar lesiones a estructuras venosas. Aquí no he mencionado, pero bueno, evitar y coagular la vena de Dandy, su trayecto intraóseo y su acceso al seno sigmoide. Una vez que hacemos eso, colocamos tisil, alguna vez colocamos Duracil, y podemos reconocer el color, nuestro abordaje clásico, las corcholatas o mini placas que conocemos. Y aquí, bueno, nuestros artistas hicieron esta reconstrucción en 3D, y podemos ver cómo es nuestra propuesta de mínima invasión en la zona retromastoidea. Como podemos ver, una mini tapa de 2 centímetros es suficiente para reconstruir esto. Y el paso 9 que llamamos es parte de la cirugía, por supuesto, el despertar temprano. Aquí vemos uno de nuestros anestesiólogos. El equipo está integrado por un equipo multidisciplinario. El grupo de anestesiólogos están al día en las técnicas que ellos dominan, y lo que queremos demostrar es que el despertar temprano del paciente no requiere intubación prolongada, no pasa a terapia intensiva, ni siquiera intermedia, pasa a vigilancia en la recuperación, y en media hora está en su habitación,
En el 99% de las veces el paciente no requiere más, aún en pacientes de la tercera edad o con comorbilidades. Esto es lo que les insisto a los residentes, hay que registrar todo. Aquí vemos el tiempo total de cirugía, de inicio de la cirugía con anestesia al despertar, pues tenemos este rango, que podemos decir que en promedio el rango va de 100 a 200 minutos. Esto da una media de 160 minutos. Esto es 2 horas y media, con todos los tiempos que requiere esto. ¿Por qué insistimos esto? Por el beneficio del paciente. Es un alta hospitalaria temprana, lo podemos ver. Esto es lo que nos motiva a seguir. Este paciente, aparte de su neuralgia y descompresión, bueno, tenía dosis tóxicas de medicamentos, acaba de viajar y regresar a Ecuador. De Ecuador es uno de los países que más pacientes provienen. Obviamente tenía su presión a carbamazepina. Él está usando un patch de buprenorfina. Se quedó aquí con nosotros 10 días más para retirar la morfina y finalmente pudimos destetarlo. Caso joven, tenía 1 año con eso. Secuelas, podemos ver hacia arriba. Y casos complejos, bueno, aún los casos complejos, aquí mi tocayo, el señor Mauro, bueno, podemos ver una persona de la tercera edad, muy avanzada, muy enfermo, obeso, diabético, hipertenso, cardiópata. Y en realidad el miedo que tenía él para entrar a cirugía pues era evidente, ¿no? Entonces, creo que lo que queremos es ver esto, ¿no? Un egreso sin secuelas. Aquí realmente está sonriendo, estamos evaluando los pares craneales, audición, fortaleza de la musculatura facial, por supuesto, libertad de dolor y retirar los drogas, analgésicos, antineuríticos, antinarcóticos. Y finalmente, para terminar, pues sabemos que esto venimos trabajando así desde marzo, la pandemia es algo que se quedó, de manera responsable seguimos trabajando con todas las medidas de bioseguridad que recomienda tanto nuestro país, la OMS y las publicaciones que tenemos acceso, así como nuestra propia infraestructura. Y bueno, con esto quiero presentarles qué es el abordaje mínimamente invasivo, motivo de esta invitación. Quiero leer esto porque creo que es algo que no debe de olvidarse. Cada que lo escucha un paciente se asombra al principio, pero después lo entiende, y esta filosofía nos ha llevado a que en los últimos 18 años ningún paciente ha fallecido por esta cirugía, y complicaciones que puedan ser incapacitantes podemos decir que van menos del 1% de más de 700 cirugías realizadas. El objetivo principal del tratamiento quirúrgico es preservar la vida. Parece absurdo y parece antítesis, pero no. Ese es el objetivo antes, durante la cirugía y después, en cada momento. El segundo propósito es preservar las estructuras nerviosas y vasculares, como lo vimos a lo largo de la presentación, así como evitar las secuelas neurológicas, no solo voluntarias, sino accidentales. Y finalmente, la tercera, eliminar la causa, en este caso, que provocó los síntomas, el dolor, teniendo simplemente reducir la posibilidad de complicaciones inherentes al cirujano y al paciente. Con esta filosofía hemos logrado capturar estos resultados. En nuestra opinión, el manejo quirúrgico del síndrome de neuralgia trigémino debe ser abordado con visión global por un equipo multidisciplinario, experto. La neuralgia clásica debe ser evaluada en forma integral por un equipo multidisciplinario por diversas opciones terapéuticas, ya sea percutáneas paliativas, en aquellos casos fuera de opción definitiva, y técnicas microquirúrgicas con libre acceso a la tecnología. Indispensable contar con todo el armamento. No se vale que pensemos que no contamos con todo y que se va a hacer lo que se pueda. Eso no se vale. Y la descompresión microvascular en centros altamente especializados resuelve un alto número de casos, siendo la descompresión microquirúrgica mínimamente invasiva nuestra técnica recomendada. La descompresión microquirúrgica mínimamente invasiva del nervio trigémino debe ser realizada en fase final de la formación del neurocirujano integral con entrenamiento y experiencia en cirugía de la base del cráneo. Y finalmente, en América Latina, debemos fortalecer estos lazos, como lo estamos haciendo el día de hoy, la formación de especialistas en subdisciplinas propias de la especialidad, como lo requiere la sociedad global. Con esto concluyo. Doctor César Yáñez, muchas gracias. Dejo
abierto esto a las preguntas. Doctor Mauro Segura, excelente presentación, lo felicito, realmente ya es un exponente en la temática de decompresión microvascular del nervio trigémino a nivel latinoamericano y en el mundo. Creo que ya es un referente internacional. Yo solo recuerdo mis años de residentado al doctor Rogelio Revuelta, y que presentaba la famosa fotografía con la corcholata de corona para hacer la craniotomía de 18 milímetros, ¿verdad? Pero retomando lo que dijiste, doctor Mauro Segura, haciendo énfasis en el entrenamiento, en las habilidades que el residente o el neurocirujano que se va a dedicar a este tipo de procedimiento tiene que adquirir, pues no solamente dentro de la escuela neuroquirúrgica, sino que también el entrenamiento en el cadáver, y que también de alguna manera, y de acuerdo a las fases que tú mencionaste, tiene también que ser orientado por un profesional que tenga la suficiente experiencia también, porque hay que tenerle respeto también a este procedimiento. Es cierto que no hay una lesión vascular, un aneurisma, no hay un tumor del ángulo cerebelo-pontino que hay que ir a remover, ¿verdad? Si prácticamente encontramos una anatomía virgen con variantes anatómicas que están afectando directamente a este par craneal, ¿verdad? Pero es un procedimiento de base de cráneo y hay que tenerle el respeto que se merece, pues. Me gustó mucho lo que dijiste, que no es un procedimiento para que lo haga en un fin de semana el residente de último año, ¿verdad? Sino que debe de ser planeado como una verdadera cirugía de base de cráneo y con toda la importancia que le reviste, porque el paciente está prácticamente íntegro, ¿verdad? El problema es nada más el dolor. Entonces no podemos hacer un procedimiento que va a dejar una secuela en el paciente, pues ante todo no hacer daño, ¿verdad? Me gustó también la planeación también que hacen para la incisión dural. No sé, una pregunta inicial, Mauro, para poder planear el tipo de incisión, ¿hacen alguna angioresonancia en fase venosa para poder ver el tema de la disposición o la angulación del seno transverso con el sigmoide? Es importante eso desde el principio, ya es rutinario dentro de tu equipo de trabajo hacer eso, Mauro. Sí, bueno, la planeación es una vez, esto es una pregunta muy interesante, el diagnóstico es clínico y ahí tenemos un gran problema. El diagnóstico debe ser clínico experto. Comentaba yo que hay 20 causas y muchas causas son las que se acaba de mencionar, tumores, malformaciones, quistes, a veces muy evidentes que son de fácil diagnóstico y a veces pequeños, el meningioma del poro trigeminal, malformaciones pontinas que no son tan fáciles. Entonces, recuerdo los primeros casos hace 15 años más, entramos con una angio normal y encontramos un aneurisma. En la angio normal, con su equipo, en aquel entonces no era visible un aneurisma de la vértebra. Pero bueno, ahora sí intentamos hacer siempre el estudio de reconstrucción en tercera dimensión para determinar contacto neurovascular. Hacemos reconstrucción vascular, 3D TOF, básicamente para ver estructuras vasculares de grueso calibre y seno. El problema de la angioresonancia pues es que cada fase determina un momento vascular, el flujo arterial, el flujo venoso, el flujo tardío, y finalmente son estudios de imagen, y ya también lo publicamos el año pasado en la revista de base de cráneo de la Sociedad Norteamericana. 52% es útil y 48% no es útil. Esto es, si tomamos, quiero decir esto para los jóvenes, si tomamos una resonancia de un lado enfermo de 100 pacientes, en 50 va a haber contacto y en 50 no. Y estoy exagerando el 50 porque exactamente como lo demuestra o recomienda Antonini, que es el más experto y cru en el mundo, pues ellos ponen unos parámetros muy exquisitos y se reduce a menos del 12%. Si tomamos del
pacientes que no tienen contacto, también la mitad van a tener neuralgia. Y si tomamos esos pacientes a lo largo del tiempo, del lado sano, encontramos hasta un 16% de neuralgia en el otro lado. Y si tomamos pacientes que tienen neuralgia atípica, que ni siquiera se consideraba neuralgia, encontramos aún más. Entonces, el diagnóstico es clínico, la resonancia es de apoyo, ayuda mucho para las lesiones secundarias que implica el 25-30%, como lo vimos en la tabla, y la planeación realmente la hacemos en el paciente al evaluar los puntos cronométricos, la fosa posterior, su anatomía, su corpulencia. Lo evaluamos al momento de posicionar al paciente. Hoy hablé de la posición habitual, pero tenemos una posición para pacientes con restricción en la movilidad, con sobrepeso, pacientes que no pueden ser, no podemos acceder a la fosa posterior. Y la tercera es la cúpula que vemos en la resonancia. Podría estar todo bien y al entrar tenemos una tienda muy inclinada, ¿no? Entonces, esas son las fases de evaluación preoperatoria para determinar y obviamente en el hallazgo al momento de la cirugía. Claro, sí, Mauro. Y estos pacientes que ustedes tratan siempre reciben previamente el tratamiento escalonado, que usualmente se le da, pues, analgésicos, antineuríticos, derivados opiáceos, tratamiento con balón o bloqueos, por ejemplo, de ramas succigomáticas, B2, B3. Es decir, han pasado por toda esta fase de tratamiento escalonado o de una sola vez optan por el tratamiento quirúrgico. Y una segunda pregunta, ¿y cuál es la frontera realmente entre el tratamiento quirúrgico y, por ejemplo, la radiocirugía? ¿Qué casos hay que decantarse por X o Y tratamiento, Mauro? Bueno, en realidad todos los pacientes que vemos han sido ya multievaluados. Tenemos un rango que van de 1 año hasta 40 años, es increíble, pero así llegan. Prácticamente el 70% ya han tratado de todo. La evaluación es integral. Mencionaba yo, pues en esta breve casuística, de los 1.796, 1.800, 700 están operados, obviamente 1.100 no están operados. Están controlados, están en remisión, están en espera, a lo mejor de mayor dolor, o están con dosis terapéuticas o dosis tóxicas. Entonces estamos hablando de prácticamente un 30% requieren tratamiento por refractariedad y por sus condiciones. En realidad, aquí es importante mencionar, la edad no es el límite, tenemos pacientes hasta 90 años en condiciones saludables y 70, 80, tercera edad con comorbilidades controladas. Incluso creo que tenemos más riesgo, ese menos de 1%, en pacientes jóvenes fumadores de complicaciones. Por lo tanto, ese es el criterio, ¿no? La refractariedad a tratamiento farmacológico. Las demás opciones, pues prácticamente ya las tomaron. Es difícil que nosotros veamos a un paciente en una fase temprana, una fase pues virgen, que lo veamos en los primeros meses, ¿no? Con nosotros ya llegan los pacientes en una etapa avanzada. En 2015 hicimos esta publicación. Es una propuesta de clasificar fase inicial, luna de miel, la que se quita el dolor solo. En algunos países como Perú están recomendando pastillas antimorroidales, en otros lugares hacen cosas que sabemos que la enfermedad se autorremite. La fase inicial puede ir de 3 años, un pico de 3 años a 5 o 7 años. La fase intermedia, que es la que ahorita hablamos, pues bueno, ya implica todo peregrinar, es un viacrucis que han pasado por todo el 70%, con diferentes grados de efectividad. No estoy diciendo que no sean efectivos, todos tienen un grado de efectividad. Estos datos están publicados el año pasado por las guías europeas. Evidentemente, lo que dice el mundo europeo y decimos nosotros es que la descompresión microquirúrgica bien realizada en centros especializados tiene cerca del 90% de éxito. Lo demás, podríamos decir que sigue la radiofrecuencia,
estereotaxia, o sea, con radiocirugía, y finalmente aplicación de globo, y ya lo menos pues es aplicación de alcoholes. Eso se hace y se usa en algunos lugares, pero pues el paciente debe estar enterado de los alcances. Creo que corresponde a nosotros informarle y el paciente decide, pero no decidir en base a situaciones económicas ni situaciones de exclusividad de tratamiento, sino en base a los resultados, y lo que deseamos todos es, en el caso de la neuralgia trigémino, tener la mejor opción al alcance del paciente. Claro, sí. Y, por ejemplo, pues, sabemos que el origen de la neuralgia del trigémino obviamente es la transmisión de las pulsaciones, ya sea de la arteria cerebral superior o la AICA o el TRIL, que genera el complejo venoso petroso superior, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede con aquellos casos que ya, como tú ya lo mencionaste, vienen ya politratados, han sido operados o inclusive han sido radiados y tenemos ya una anatomía deformada, ¿verdad? Y de repente tenemos una lesión vascular, ya sea de una arteria o una vena, de la que acabas de mencionar y que inclusive podría provocar una catástrofe, ¿verdad? ¿Qué hacer en ese momento? Sé que en tu casuística de 18 años no has tenido ninguna mortalidad, ya lo mencionaste, pero la posibilidad existe. ¿Hay algún protocolo o alguna normativa a seguir en ese tipo de situaciones, doctor Segura? Debemos de tener esta preevaluación. Creo que esto es una pregunta muy importante. No, en ningún momento entramos a ver qué se encuentra, ¿no? Se encuentra lo que se vio en la resonancia, y generalmente es una estructura vascular que puede ser o no visible en la resonancia. Estos hallazgos que he mencionado, anecdóticos, 4 malformaciones pequeñas, un aneurisma no visible porque no se hizo la angiografía, 4 meningiomas del poro trigeminal, un quiste epidermoide como que estaba y no se vio y no se estudió, etc. Son incidentales y deberían de advertirse. Respecto a los pacientes operados, por eso mencioné, hemos operado una mayor de más de una treintena. Hemos visto más, pero operado más de una treintena, en donde es difícil decidir, pero el dolor y las dosis de narcóticos y el sufrimiento del paciente, pues nos hacen que tengamos que decidir esto. En ellos el 70% están libres de dolor, sin medicamentos y sin complicaciones, agregadas a lo que ya traían. El 30% hay una gama que pueden quedar con el mismo dolor, con la misma secuela, o sin dolor, con dosis menor de medicamentos, pero son esos pacientes que, como mencioné, ya venían de varios procedimientos paliativos percutáneos, de 1 o 2 dosis de gamma knife, así, 1 o 2 dosis. Ese que presenté, pues es increíble la atrofia que trae el nervio, después de 2 dosis de gamma knife y de una cirugía con demasiado teflón, demasiada manipulación, la radiofrecuencia y el globo. Entonces, ahí creo que no hay nada que discutir, ¿no? El dolor existe. Creo que la evaluación debe ser completamente integral. Respecto a la complicación o mortalidad, pues es 0 y debe ser la misma que todo el mundo reconoce para hipófisis o para cirugía de columna o para cirugía de meningiomas, convexidad, o en manos expertas de cualquiera de los expertos que han pasado aquí en este foro, meningiomas petroclivales, esfenoidales, cavernosas. Bueno, eso es lo que ofrecemos y lo que esperamos y lo que deseamos como pacientes. Entonces, yo soy enemigo de dejarle esto a los jóvenes. Por supuesto, están abiertas las rotaciones para que vengan. Tenemos gente, actualmente uno está en España, otros han estado de visita muy corta, pero las puertas están abiertas para su asistencia, entrenamiento y ayudar a esta forma de cambiar la filosofía. No lo logré presentar. Tenemos un caso de una arteria cerebrosa superior que atraviesa
en este caso el nervio facial, no el trigémino, y obviamente no había prácticamente nada que hacer, descomprimir un poco. Después lo platicamos esto, yo creo que el único en Latinoamérica que puede hacer esto es un bypass ahí de Aica Pica o algo así, pues es en Chile el doctor Mura, no sé, tal vez aquí en México el doctor Natal y varios japoneses, ¿no? Morcos, estas personas. Pero bueno, estamos hablando de un caso en 1700, 1800. Creo que la lesión vascular, con un entrenamiento en cirugía de base de cráneo vascular y los conocimientos básicos que aprendimos en la historia, en los libros que derivaron de los maestros, Cushing, Kempe, pues son los que nos deben llevar a hacer este manejo quirúrgico seguro. Creo que esto es un tema de filosofía. Por supuesto, ya a nuestra edad, la cirugía tiene otra filosofía que la que tenía hace, pues yo me gradué en el 98 de neurocirujano en México. Estamos hablando de 22 años. Para mí es difícil decir que hay un paciente que no sea quirúrgico con un alto éxito. Y la mortalidad, pues incluso si hubiera una mortalidad en 700, estamos hablando de 0.02, ¿no? He visto, esto es importante, he visto ver morir más gente que no se opera, en este caso 4 pacientes no operados, 3 por complicaciones, comorbilidades, dolor, derrames, infartos, 1 por suicidio, que ver pacientes no hemos visto mortalidad operatoria. Por lo tanto, para mí y el equipo de trabajo tenemos psicólogos, tenemos algólogos, tenemos anestesiólogos, neuroradiólogos y el equipo de neurocirujanos expertos que algunos colaboran en áreas específicas, en pediatría o en cirugía vascular. Pues para nosotros es claro que la cirugía es la mejor opción en casos avanzados, que es el tema de hoy, que dejar al paciente morir por dolor o por los efectos. Hemos visto media docena de pacientes con Steven Johnson, que nadie pregunta qué pasa si tomas una dosis de carbamazepina. Pues nada, excepto que ese 0.2% que hacen Steven Johnson pueden fallecer. Esa parte es la que nos ha costado más, porque aquí estamos viendo la punta del iceberg. El resto, pues no lo vemos nosotros, lo ve el médico general, el internista, el neurólogo, el neurocirujano general, y peor aún, ¿no? El cirujano dentista, el chochero, pues insisto, me parece absurdo, pero sí lo quiero decir. Hay una gente que promueve pastillas antimorroidales, no puede ser, pero la gente lo ve, lo entiende y lo usa. Claro, sí. Definitivamente que es un procedimiento que es seguro, ¿verdad? Y que la tasa de remisión del dolor es alta también, es exitosa, ¿verdad? Y en manos expertas no hay ningún problema. Es importante también la curva de aprendizaje y ganar experiencia también, como tú ya la tienes, pues 1.700 casos ya hablan por sí solos. Yo conocía también otro caso, no sé si alguna vez te topaste con una situación similar, de un colega argentino en donde encontró una AICA que hacía una impronta sobre el nervio trigémino, pero esta AICA estaba como osificada en la pared de la fosa posterior. Entonces hubo, es decir, para poder disecar y separarla para colocar el aislante, no sé si utilizaron músculo o teflón, hubo necesidad, me recordé esto porque mencionaste un caso que a veces cuando está muy prominente, es decir, muy grande la prominencia suprameatal, es necesario para ir más allá, para tener una adecuada visual del nervio trigémino, en su aspecto distal, hay que fresarlo. Entonces él tuvo que fresar también alrededor de la osificación de la AICA para poderla movilizar y desplazar, pues, ¿verdad? Ya para finalizar, y esto para los residentes también, recuerdo que en mi época de residencia, a principios de los 90, ahí por el 95 más o menos, aún se hacía la famosa neurotomía retrogaseriana. Con todo lo que acabas de decir,
lo vuelvo a repetir, para los residentes y para los neurocirujanos en formación también, ya estos tipos de procedimientos quedan definitivamente proscritos, dado la alta tasa de éxito de la descompresión microvascular con la técnica de Janet. Sí, definitivamente. Bueno, eso, digamos que la historia antes de la técnica de Janet, pues era la neurotomía está proscrito, así, completamente proscrito, no se debe hacer. La técnica anterior, que era la de Frazier, que hacerla por la parte anterior también proscrita, es peor digamos, el intento de remedio que el problema. De hecho, de eso derivó el trabajo con Eduardo Lobo, pacientes con anestesia dolorosa por algún tratamiento fallido de cualquiera o exagerado. Una paciente tenía como 7 radiofrecuencias, por supuesto, anestesia dolorosa. Otra paciente tenía 2, 3 cirugías por herpes. Entonces, eso ya está proscrito. La técnica de Janeta causó su, digamos, mayor número de casos en los 60 hasta la época de los 90, yo diría. El promotor aquí en la Triomex hubo varios lugares, pero la que nosotros ahora hacemos es una modificación. Janeta era una lesión muy grande, posición sentado, cirugía muy cruenta, larga, etcétera. No es necesario. Realmente creo que con el espacio que se requiere de 18 minutos es suficiente. El endoscopio puede asistir. Yo no he encontrado ventaja en el endoscopio en los casos complejos o incluso medio complejos. Por lo tanto, evitamos usarlo a menos que queramos de ver una parte muy profunda. Entonces, por eso preferimos la mínima invasión. El abordaje, yo le llamé subasteronal hace años, ahora creo que es infrasteronal. Creo que es ir modificando, ¿no? Probablemente las nuevas generaciones pues hagan todo por endoscopio, a lo mejor hasta endoscopio robótico, pero actualmente esta es una situación que nos corresponde, César, aquí a nosotros. Pasó en España y quería pasar en México, pero aquí hay un grupo amplio de neurocirujanos. En Europa, los profesores de los 60s, 80s dejaron de enseñar, se dejó de aprender, llegó la tecnología, como llegó en todas partes de Europa, en Estados Unidos, y ahora hacen más radiocirugía y ya no hay quien opere, ya no hay quien haga cirugía de base de cráneo. Los jóvenes de ahora no hacen esta cirugía. Es un problema de salud pública. Ni la hacen, ni la van a hacer, ni la quieren hacer. Tal vez por eso nos refieren los pacientes. Esto puede pasar en América Latina si descuidamos esa enseñanza a los jóvenes. A nosotros, a esta generación, nos tocó aprender por nosotros mismos. Nos formamos en nuestros países, pero nos formamos también en países extranjeros. Ahora los jóvenes tenemos que enseñar esas técnicas que no están fuera de lugar. Yo escucho todos los días, ¿no?, webinars donde hay jóvenes que se van directo al terapia endovascular, al Gamma Knife, a técnicas endoscópicas, pero sin evaluar la cirugía abierta. Entonces, pues básicamente toda nuestra generación, la generación actual de neurocirujanos, igualmente líderes de opinión, es cirujanos integrales, no necesariamente híbridos, pero sí integrales, que puedes acoplarte a otras técnicas, referir, colaborar, cooperar o interactuar para que se haga una cirugía con un alto grado de éxito. No encasillarse pues vamos a hacerlo todo por robótica para, no sé, hacer cosas que no están probadas, ¿no? Perfecto. Entonces, pues muchas gracias, me parece este foro muy interesante. Yo quisiera que siguieran otros compañeros y si hubiera oportunidad. El tema que comenté del quiste epidermoide, pues es una serie actualmente ya son 21, hace unos años eran 18 cuando publicamos. Creo que hay algunos tips que podrían ser interesantes para el público joven. Excelente, doctor Mauro Segura. Definitivamente este tipo de actividades que promueven la educación continua es para eso, pues para dar a conocer también a la nueva generación
que existen este tipo de técnicas y que sean retomadas y que clínicamente pues ya está demostrado estadísticamente que proveen pues mejoras sustanciales en el paciente, pues más que otras técnicas alternativas. Por ello, pues, este tipo de proyecto que desarrollamos en nuestro país, espero pues que trascienda también a nivel internacional. Y yo agradezco la anuencia que has tenido, Mauro, a compartirnos tu experiencia, que es grande, y espero que en futuras ocasiones volvamos otra vez a encontrarnos. Quizás tal vez no así virtualmente, sino que ya, como se decía clásicamente, de manera presencial. Muchas gracias, Mauro. Al contrario, gracias. Muchas gracias, doctor César. Saludos a toda la República de El Salvador. Buenas noches. Excelente. Buenas noches, Mauro. Cuídate mucho. Igualmente.